Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla en nuestro espacio de charla de los viernes que corresponde a hoy viernes 3 de mayo de 2013 y bueno, continuamos con el tema del clima astrológico de Venezuela. Incluso ahora he estado pensando que tal vez, o sea, digamos que estoy como en una coyuntura, ¿no? Con esto del clima astrológico de Venezuela. Por una parte, como ya he dicho otras veces, hay muchísima tela que cortar, muchísimos indicadores que me parece que hay que ir revisando y cartas de personajes que habría que irle dando como una mirada. Es decir, creo que efectivamente digamos que hay material para largo, ¿no? Pero ya esta es la sexta entrega que hacemos de este tema de Venezuela y su clima astrológico. Entonces, digamos que estoy pensando que si no o sea, que no tiene sentido cerrarlo, ¿verdad? O sea, no creo que podamos cerrar en este punto. O sea, ahora es cuando, como decía, hay tela que cortar, pero sí tal vez podamos empezar a alternar. Tal vez toquemos en algún momento como algún otro tema para salir un poco, ¿no? Este, de tanto análisis histórico-político y bueno, y en algún momento alternar con alguna otra cosa. Digamos que estoy echando de menos esas sesiones en las que hablábamos no sé, de cualquier otra cosa, de las películas de Louis Malle o de alguna novela, o en fin, ¿no? O sea, creo que, vale, Ana María, ¿estás de acuerdo? Vale, genial, que me alegra que estés de acuerdo, porque así, ¿no? Así de repente podemos como tomar un poquito más de distancia de tal forma que cuando hagamos una entrega de lo de Venezuela y su clima astrológico, sea realmente algo que cuente, pues, o sea, sea algo que donde podamos estar haciendo un análisis que pueda aportar algo, en lugar de, bueno, de terminar convirtiéndonos como en un club en el cual estamos reciclando básicamente los mismos temas, ¿no? Entonces, digamos que también tiene que ver con, sí, vale, vale. Ok, sí, sí, vamos a revisar la carta de Capriles. Ese era uno de los temas que había quedado pendiente de la semana pasada, ver la carta de Capriles, y el tema de cuál era la carta natal del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Si la carta del 8 de marzo o la carta del 19 de abril son las dos cosas que que habíamos dejado justo pendiente, aunque también durante la semana ocurrieron otras cosas que de repente valdría la pena mirar, ¿no? Por ejemplo, la trifulca en el Congreso. O sea, creo que efectivamente sería interesante ver los indicadores que acompañaron ese momento. En fin, ¿no? Digamos que como siempre, ¿no? La realidad que en marcha nos va alimentando con más información. Pero sí, efectivamente, hoy vamos a ver la carta de Capriles Radonsky, y vamos a ver si nos da tiempo también de revisar esto de lo de Nicolás Maduro. También deberíamos hablar del eclipse del 10 de mayo, ¿no? Ahora a la vuelta de la esquina, hoy estamos aquí, hoy estamos a 3, ¿no? En 7 días, hay un eclipse que bueno, no es que sea gran cosa, no es que sea el gran acontecimiento, porque eclipses hay todo el tiempo, ¿no? Y no es que se vaya a ser un eclipse visible desde Venezuela, como por ejemplo ese famoso eclipse del año 98, del que les hablé en algún momento, que ese sí, ¿no? Ese era un eclipse que llevaba el nombre de Venezuela escrito encima. Pero igual también sería bueno echarle una miradita al... Sí, ese fue tremendo eclipse, Ana María, tal cual. A ver, Nancy dice, una pregunta personal, me voy a bajar en avión, ¿será prudente? ¿Cuándo vas a viajar? Ese mismo día, el día 10. El jueves cae que no sé, disculpa, a ver, ya veo. Ajá, el jueves es el 9. Ok, el jueves en la noche. No, el eclipse es al día siguiente, ¿no? Y en todo caso, incluso
habría que ver más dónde le cae el eclipse al piloto del avión que dónde te cae el eclipse a ti, ¿no? En todo caso, ¿no? O a la gente que está, a la gente clave, ¿no? Que pueda estar alrededor del tema del avión. En todo caso, no lo asociaría a un tema de peligro, ¿no? No es que el hecho de que haya un eclipse significa que tienen que suspender los vuelos, ¿no? Sí es en Tauro, efectivamente, el eclipse es en Tauro, en el grado 19 de Tauro. Entonces, si la persona tiene algún punto sensible de su carta en el grado 19 de Tauro o alrededor de ese grado, es decir, 19 de Tauro o de Escorpio o de Leo o de Acuario, el eclipse se puede sentir con particular fuerza, ¿no? Acá en tu casa 10. Pero habría que ver si toca algún punto sensible. Porque claro, en alguna casa tiene que caer, pero la pregunta es si hay algo sensible, si en ese punto, en el grado 19 en tu carta, tienes el nodo norte. Bueno, sí lo puedes sentir, es un eclipse porque de hecho los eclipses ocurren cuando hay una conjunción o una oposición del Sol y de la Luna, o sea, del Sol y la Luna, en las cercanías de los nodos, ¿no? Entonces, por supuesto que el nodo es un punto de la carta que ya de por sí es receptivo a lo que es el tema del eclipse. Entonces, sí, efectivamente lo puedes sentir, pero decir que lo puedes sentir no significa que sea a priori algo peligroso. En todo caso, Nancy tendría que hacer una revisión de tu carta para decirte, y evidentemente este no es el espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, pero en todo caso, lo cierto es que deberíamos tocar el día de hoy, en algún momento, también ese tema del eclipse. Y luego, si tú quieres, nos reunimos tú y yo y conversamos de cómo puede afectarte, si es que puede afectarte ese eclipse de manera más personal. Eh, ok, bueno, entonces vale, quedamos de esa forma. Yo voy a pensar algún tema para la semana que viene. Claro, siempre puede ser que cambie de idea y la semana que viene volvamos o continuemos sobre Venezuela. Pero digamos que ya tengo advertido, pues ya advierto que en cualquier momento podemos hacer o sea, podemos suspender este hilo sobre Venezuela sin que signifique que lo estamos cerrando, sino solo que, bueno, lo estamos alternando con alguna otra actividad, algún otro espacio, algún otro tema. Bueno, antes de comenzar, me van a disculpar si me extiendo todavía un poquito más en los preámbulos, pero quiero aprovechar de hacer una cuña, ¿no? Yo sé que estos materiales los ve un buen número de personas en YouTube. Entonces me interesa aprovechar para hacer una cuña, una promoción. Estoy abriendo cursos de astrología y entonces, bueno, simplemente rápidamente, no me voy a llevar más de un par de minutos en esto, quiero comentarles, ¿no? Cuál es la oferta de cursos que en este momento estoy planteando. En el curso básico, las partes y el todo para las personas que no saben nada de astrología y quieren comenzar a recorrer ese camino, a explorar ese mundo de la astrología, la geografía del tiempo para aquellas personas que ya tienen conocimientos astrológicos y quieren profundizar en el tema de estudiar los indicadores que permiten conocer el clima de un momento determinado, el tipo de cosas que estamos haciendo en estas charlas, precisamente estudiando el clima de Venezuela, técnicas, ese tipo de técnicas son las que veríamos en la geografía del tiempo. Aquí las enumero: tránsitos, direcciones, progresiones, revoluciones, eclipses, lunaciones y etcétera, porque digamos que son muchas más. Tanto las partes y el todo como la geografía del tiempo son cursos pensados para 3 trimestres, para 9 meses. Luego tenemos por aquí de estrellas, pistas y teorías, que es para rectificación, para las personas que quieran aprender a hacer rectificación de una carta natal, ver cómo se ajusta la hora de nacimiento en la carta de cara a eventos importantes en la vida de la persona, de tal forma de encontrar un modelo confiable, una carta natal confiable para trabajar de allí en adelante. Este es un curso
de un trimestre, es un curso de solo 12 sesiones. Tenemos este otro, el arte de la interpretación astrológica, que es un taller continuo donde la idea es reunirnos a practicar interpretación. Este taller ya está en marcha, este taller es los domingos a las 10:30 de la mañana y es abierto, es decir, la gente se puede incorporar cuando quiere. No es gratuito, o sea, se paga de manera mensual, pero es abierto, es decir, es posible incorporarse de manera flexible. En cualquier momento, si alguien quiere unirse al club, se puede unir al club. Lo que hacemos allí es que nos reunimos y practicamos interpretación. Leemos las cartas de unos de otros, de quienes están allí. Leemos cartas de invitados al grupo, hacemos estudio de cartas de personajes, se preparan casos de estudio, se simulan lecturas en vivo, en fin. Digamos que se practica interpretación, es simplemente un espacio para reunirnos y para practicar ese arte de la interpretación astrológica y por supuesto, bueno, fortalecerlo, nuestras habilidades a través de la práctica. Y por último, este curso, el curso básico de SEC 9 Geo, que es el programa de astrología que uso, el programa que uso en estas charlas, el que permite hacer todos esos gráficos con los que trabajamos y utilizar todas esas técnicas con las que vamos viendo la información. Bueno, este es un curso básico de SEC 9 Geo, de ese programa que dura 2 meses, dura 8 sesiones y también lo estoy ofreciendo. Hay otros, estos son algunos, no son todos los cursos, pero aprovecho de mencionar estos para que los conozcan, para aquellas personas que puedan estar interesadas en estudiar astrología conmigo. Bueno, entonces, ahora sí, terminados los anuncios y terminadas las cuñas, vamos entonces con la, eh, las cartas que nos interesan. Vamos con la carta de Radonsky. Vamos a comenzar por allí, por la carta de Enrique Capriles Radonsky. Déjenme buscarla. Ok. Ok, perfecto. Entonces avísenme cuando se les refresque la imagen y tengan en pantalla la carta de Enrique Capriles Radonsky. Debe aparecer en la esquina superior izquierda, ¿verdad? El nombre de él, con los datos 11 de julio de 1972 a las 4 de la tarde. Avísenme cuando les aparezca. Voy a poner pausa. Listo. Entonces ya apareció. Parece que el Join Me está un poco lento, ¿no? El día de hoy. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Esta carta está calculada para las 4 de la tarde, que es la hora que Radonsky le dio a esta astróloga amiga que vive en Bogotá, Isis Montoya, y, y entonces, bueno, es la hora con la que estoy trabajando. Sin embargo, hay otra hora que sería 15 minutos antes, ¿no? La otra hora que estaría planteada a partir de un dato que supuestamente dio una amiga de la mamá de Radonsky, sería 15 minutos antes, es decir, sería así, sería esta carta. Fíjense que en realidad no cambia demasiado, ¿no? Entre las dos versiones no hay cambios, o sea, no hay demasiados cambios. Pues sí hay cambios, por supuesto que cada 4 minutos cambia, se mueve el ascendente un grado y eso va cambiando la configuración de la carta, pero no es un cambio radical, ¿no? Hay ocasiones en las que 15 minutos en la hora de nacimiento generan un cambio radical en la carta. Por ejemplo, cambia el ascendente o un planeta pasa de una casa a otra, cosas así. Pero en el caso de Radonsky, pareciera que trabajando con las 4 de la tarde o con las 3:45, más o menos tenemos la misma carta. Por supuesto que cuando estamos ya tratando de ver lo que pueden ser acontecimientos específicos en la vida de la persona
en un determinado momento, o sea, cuándo puede manifestarse un determinado acontecimiento, entonces ahí sí la exactitud en la hora es importante, sin llegar al fetichismo, ¿verdad? Sin llegar a esa búsqueda fetichista de la hora con segundos, ¿verdad? Con minutos y segundos. Es cierto que, bueno, que mientras más cercana sea la hora a la hora real, mejor nos van a funcionar esas técnicas como las direcciones, las progresiones o cualquier técnica que involucre los ángulos de la carta. Pero yo voy a trabajar por lo pronto con la carta de las 4 de la tarde. Voy a, o sea, sin ánimo como, o sea, todo lo anterior es para que se entienda que no estoy pretendiendo hacer de nuevo un análisis en detalle de fechas concretas en la vida de Radowski, pero sí, digamos que podemos ver como tendencias pues, del momento y de las épocas que va atravesando. Lo primero es la estructura de personalidad, de eso ya había hablado, de eso ya había hablado en su momento. Voy a buscar de nuevo ese esquemita que lo teníamos por aquí. Ajá, aquí está. Déjenme buscarlo. Ajá, ahí está. Ok, avísenme cuando se les refresque la imagen, les debe aparecer una pirámide de 3 niveles, donde aparece el nombre de Enrique Capriles Radowski abajo. De nuevo voy a poner pausa. Ok, entonces esta pirámide de 3 niveles nos habla de la estructura de personalidad de Radowski. El primer punto es que de la combinación de su sol en cáncer con su ascendente en Sagitario, tendríamos que la estructura es la estructura inductor, o sea, o inductora, o sea, esa combinatoria que surge cuando el sol está en un signo cardinal y el ascendente está en un signo mutable. Es una estructura que tiende a, o que con facilidad desarrolla cierto encanto carismático. Digamos que no es raro que personajes públicos o personajes, o sea, ya sea de la política o de la farándula, sean personajes particularmente queridos cuando tienen esta estructura. Creo que les comentaba en algún momento que es la estructura que tiene, por ejemplo, personajes como Joan Manuel Serrat, la princesa Diana, Lady Di, también tenía esta estructura, Bruce Springsteen también, esta estructura, en fin, o sea, es una estructura que de alguna forma facilita el que la persona emita un mensaje en términos, vamos a decir, como sutiles, que toca el teclado emocional, el teclado afectivo del prójimo. Por eso el nombre inductor. O sea, el inductor tiene la capacidad para inducir estados afectivos en la gente que le rodea. En una escala, por supuesto que no todos los inductores se meten a políticos, ¿no? No todos los inductores tienen el rol que puede llegar a tener Radowski en la vida de un país. Pero digamos que todos los inductores tienden a convertirse en líderes desde el punto de vista del carisma, como decía antes, dentro de un grupo en el cual se consolidan. Ese grupo puede ser un grupo pequeño, ¿verdad? Un grupo muy pequeño como la propia familia, o puede ser un grupo más grande, pueden ser los amigos, los compañeros de trabajo, pero en todo caso el inductor tiende a ser como el pastor, tiende a ser como la persona que tiene un rebaño del cual se hace responsable. De hecho, explicaba en algún momento que la estructura inductora es como el adulto frente al niño. O sea, el triángulo lo podemos entender como el adulto, el círculo como el niño y el cuadrado como el padre. Entendiendo que la diferencia entre adulto y padre es que el adulto está más bien conectado con su energía y con sus responsabilidades, mientras que el padre tiene una visión de lo correcto y lo incorrecto, del deber en el sentido de estructuras, de organización de la realidad. Es la persona que de alguna forma
está pensando más en términos de futuro, mientras que el adulto estaría pensando más en términos de presente, ¿no? Esa sería un poco la diferencia en este imaginario, ¿no? Para diferenciar la idea de adulto de la idea de padre. Bueno, en su manera de estar en el mundo, Radowski sería como el adulto frente al niño. Es decir, en su sentido positivo, la persona que se siente responsable por otros, la persona que cuida, protege. Por ejemplo, el tema de evitar los enfrentamientos violentos, ¿no? Porque independientemente de toda la demonización que se ha hecho sobre Capriles desde el oficialismo, definitivamente a los hechos me remito, pues, o sea, o sea, otro personaje distinto a Capriles, con una personalidad diferente a la de Capriles, en esa coyuntura posterior a las elecciones, insiste en hacer esa marcha hasta el Consejo Nacional Electoral y allí si hubiésemos tenido, bueno, unos buenos titulares para las páginas rojas, ¿no? En cambio, él en ese momento toma esa decisión que, entre otras cosas, está buscando proteger a la gente que está con él. Incluso eso de llamar al cacerolazo, ¿no? Como una manera de drenar, ¿no? Como una manera de soltar todo el malestar, toda la rabia que se podía sentir en el momento. Es un poco como la actitud del adulto frente al niño, ¿no? La manera en la que el adulto puede en un momento dado darle vías al niño para que desahogue la rabia que puede tener en un momento dado. Bueno, en su sentido positivo, o sea, ojo, insisto, igual que cuando hablábamos de la estratega de Chávez, o sea, de la estructura vital estratega en Chávez, o de la estructura vital imaginadora en Nicolás Maduro, ninguna estructura es buena o mala a priori, pues. O sea, todas las estructuras son simplemente maneras de ser y se pueden vivir desde lo luminoso o desde lo oscuro. Pero digamos que el lado luminoso del inductor tiene que ver con ejercer una influencia estimulante, con poner su energía al servicio del bienestar de esos grupos por los cuales se siente responsable. De hecho, hay algo muy importante y es que la estructura inductora tiene afinidad con el signo de cáncer y con el planeta Quirón. Y resulta que este es un caso en el que la estructura inductora está fundamentada en un sol cáncer y dentro de la estructura inductora está el planeta Quirón. Entonces, los dos factores que podrían amplificar el rol de inductor aparecen en Radowski. El tener a Quirón dentro de la estructura y el tener el sol en cáncer o tener emplazamientos significativos en cáncer. Entonces, efectivamente, ese rol de inductor está muy grande, está muy fuerte y no tiene nada de raro que pueda llegar a ser un líder carismático para grandes sectores de la población venezolana y que eventualmente pudiera llegar a ser líder del país. No, no lo dudo, o sea, no lo niego, pues, o sea, yo no sé si efectivamente llegará un momento en el que Capriles Radowski sea el presidente de Venezuela. Yo no tengo ningún tipo de esperanza con relación al proceso de impugnación y a lo que pueda hacer las instancias internacionales por las cuales siga ese proceso, más allá de lo que es el juego político, donde se involucran también actores internacionales, ¿no? Y donde se utiliza a nivel local lo que puedan ser hombres sin fe. No, bueno, sí, ¿no? Quizás mi ascendente Tauro se impone, pero, pero yo creo que es más o menos evidente que el juego que plantea Capriles con esto de la impugnación y todo lo que es la oposición con esto de la impugnación es comenzar bueno, sí, correcto, lo del revocatorio es otra cosa. Ustedes saben que yo sí he pensado en lo del revocatorio como una vía factible para Venezuela, sobre todo porque estaría ocurriendo en el 2016, justo después de la oposición de Plutón
al Sol de Venezuela, una vez que terminan las oposiciones de Plutón al Sol de Venezuela, en el momento en el que el Mercurio de Venezuela, por progresiones, se pone directo, y en el momento en el que termina la revolución nodal con la cual comenzó el proceso chavista, y estaríamos comenzando una revolución nodal nueva. Todos esos factores sugieren que el 2016 es un punto de inflexión, y allí sería cuando el revocatorio sería un mecanismo que podría activarse. Entonces sí, ¿no? Lo del revocatorio lo veo como una posibilidad, pero me refiero a que al escenario en el cual alguna gente puede todavía estar como dando, como dándole vueltas, ¿verdad? Puede estar como pensando en ese escenario de un proceso que pudiera llevar en este instante a un cambio que quitara a Nicolás Maduro del poder y pusiera a Enrique Capriles Radosky allí. O sea, yo creo que eso es algo que no tiene nada que ver con la realidad y que incluso me parecería poco deseable. O sea, quizás en unas elecciones, en unos años, o quizás en unas elecciones al final del periodo de Maduro, si terminara su periodo natural, Capriles Radosky podría ser el candidato y podría llegar a ganar unas elecciones. No niego esa posibilidad. Pero lo que sí creo es que este no es el momento en el cual Radosky llega al poder. Fíjense por qué digo esto, por qué me refiero a esto y por qué siempre he sido, digamos, como poco optimista con relación a Radosky en el poder. Déjenme ubicarlo por aquí. Ajá, aquí están los tránsitos. Aquí están los tránsitos de Enrique Capriles Radosky. Avísenme cuando tengan la carta, ¿no? Avísenme cuando cambie la imagen y tengan la carta de Radosky con sus tránsitos en la pantalla. Definitivamente está infernalmente lento el Join Me el día de hoy. Nada todavía. Ok, vale, entonces estos son los tránsitos de Capriles Radosky para este momento, ¿no? Vamos a poner nada más los tránsitos lentos. Vamos a quitar todo lo que son los planetas rápidos para que se vea con más claridad, para que se vea con más claridad a lo que me refiero. Ok, ahí está. Bueno, fíjense. eh, en el momento de las elecciones, había la gente que de alguna manera quería como forzar las cosas en términos de un movimiento hacia el poder de Radosky. Ojo, no estoy diciendo si ganó las elecciones o no ganó las elecciones, no me estoy refiriendo al tema de si hubo fraude o no hubo fraude, de si efectivamente se hiciera la auditoría como debería hacerse, contando los papeles y comprobando los cuadernos, efectivamente resultara que Capriles ganó. Eso es otra cosa. El punto es el momento actual como un momento que lo puede llevar a él o en el que él puede vivir ese encumbramiento que significaría estar a la cabeza del país. Bueno, la gente que de alguna manera buscaba como empeñarse en leer esos indicadores en los tránsitos de Capriles, pensaba en esto, en el Júpiter, en el tema de Júpiter, pasando sobre su Venus, ¿no? Sobre su Venus y sobre su Saturno, en el momento de las elecciones sobre su Saturno, cuando fueron las elecciones, ¿verdad? En el momento de las elecciones, vamos a irnos para atrás, en el momento, perdón, ahí estamos. Eh, ahí estamos, 14 de abril, ahí estamos. Para el momento de las elecciones, Júpiter le estaba haciendo conjunción a Saturno, y de hecho creo que comenté en algún instante que eso tenía que ver
con el crecimiento que él podía tener como líder en ese instante, ¿verdad? El fortalecimiento de su condición de político que puede tener un peso, ¿no? El crecimiento de su liderazgo, la consolidación de su liderazgo, sobre todo a través de la palabra, a través de la comunicación, tiene que ver con ese paso de Júpiter sobre su Saturno y su Venus. De alguna forma eso de que cada vez que Capriles habla, Maduro lanza una cadena, ¿verdad? Que cada vez, o sea, que cada vez que hay una intervención de Capriles, una rueda de prensa de Capriles, inmediatamente el gobierno lanza una cadena, es algo que le da protagonismo, o sea, algo que efectivamente lo sigue colocando en el centro, o sea, independientemente de que se pueda leer como que están tapando el mensaje o el mensaje que él pueda tener no tenga difusión. Lo cierto es que en la práctica sigue teniendo un lugar protagónico como actor político que emite mensajes, ¿no? Ese tema de ese Júpiter pasando sobre su Saturno y su Venus en Géminis, en su casa 7, que entre otras cosas puede tener que ver con imagen pública. La casa 7 a veces también tiene que ver con nuestra imagen pública, no solamente la casa 10, y también tiene que ver con el tema de los enemigos abiertos. O sea, en este momento habría como una especie de duelo, entre comillas, o de enfrentamiento, entre comillas, entre Capriles por una parte y Nicolás Maduro por la otra, ¿no? Serían como las dos cabezas visibles de oposición y gobierno. Eso es muy simplista, ¿no? Pero no deja de tener algo de verdad. Entonces, bueno, resulta curioso que ese Júpiter pasando por la casa 7 sea precisamente el regente de Sagitario, que es el signo de Nicolás Maduro, ¿no? Y también el regente de Piscis, que vimos que era un signo muy importante en la carta de Nicolás Maduro. Por otra parte, Júpiter también sería el regente del ascendente de Capriles Radosky. Entonces, bueno, nada, ese Júpiter es importante, pero creo que tiene que ver más precisamente con esa parte del protagonismo comunicacional, del liderazgo en términos de imagen pública, o sea, ese tipo de cosas. No es algo que inmediatamente uno pueda trasladar a este terreno de la casa 10. O sea, no es una influencia que uno pueda inmediatamente llevar acá hacia la casa 10, que sería la que tendría que ver con esa elevación hacia las alturas del poder, pues, ¿no? Como vimos, por ejemplo, con la conjunción de Neptuno sobre el Júpiter de Nicolás Maduro, ¿no? Que estaba muy marcada la casa 10. El tránsito que afecta a la casa 10 de Capriles Radosky en este momento, desde antes de las elecciones y todavía en el momento actual, es la entrada de Quirón en su casa 4, la conjunción de Quirón con su fondo de cielo. Quirón en el fondo de cielo no está afectando nada más esta zona de la carta, también está afectando el medio cielo. O sea, Quirón, o sea, el eje, ¿verdad? El eje fondo de cielo, medio cielo, es una continuidad, igual que el eje ascendente-descendente. Cuando yo tengo un planeta pasando por el ascendente o por perdón, por el ascendente o por el descendente, afecta también al otro lado, o sea, mueve el eje. O sea, si yo tengo algo que está moviendo el ascendente, también está moviendo la cúspide de la casa 7. Y si yo tengo algo que está moviendo el fondo de cielo, también está moviendo el medio cielo, también está afectando la zona del medio cielo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Quirón, que es el planeta de las heridas, el planeta de las experiencias ásperas, incómodas, dolorosas, y está en la casa 4, que bueno, tiene que ver con el hogar, la familia, las raíces, pero también tiene que ver con lo que sería la relación con el pueblo o la relación con el país. O sea, la relación con el país de una persona está fuertemente descrita por los indicadores que tenemos en la casa 4. Entonces, Quirón entrando en la casa 4 nos habla de un momento en el que la relación con el país de Capriles Radosky atraviesa un punto incómodo, un punto doloroso. Bueno,
que él sienta que le robaron las elecciones, o sea, y de repente puede que sea verdad o puede que no, no lo sé, pero en todo caso que eso sea algo en lo que él crea, porque efectivamente la información que manejaban en la mesa de la unidad democrática lo daban a él como ganador, y hay una inconsistencia con lo que aparece en el CNE y entonces se pide la auditoría, en fin, digamos que eso, esa realidad que él puede estar atravesando, bueno, tiene un reflejo en eso de Quirón entrando en su casa 4. Es una experiencia que en el caso más suave podemos describir como incómoda, áspera, difícil, y en el caso más extremo como dolorosa. O sea, es una herida, de alguna forma, que tiene que ver con ese vínculo que él establece con el país. Por supuesto que esto tiene una lectura más clara cuando pensamos en la porción del país que lo apoya, porque en ningún momento debemos olvidar que lo que caracteriza nuestro momento actual es esa división, ¿no? Entre quienes estarían apoyando a la oposición y en particular a Capriles y quienes estarían apoyando al gobierno, al oficialismo. Entonces, no, nunca se trata de un contacto total, ¿verdad? O sea, de un contacto con la totalidad del país, pero sí hay como una aspiración, en ese sentido, una aspiración de convertirse en un líder mayoritario, y entonces allí Quirón introduce una herida que se refleja, como decía, en el medio cielo. Y ahí está, el tema del fraude tendría que ver con ese Quirón en el fondo de cielo y el tema personal de me robaron mi oportunidad o esta oportunidad de dirigir el país, sería el reflejo hacia la casa 10, pues el reflejo en términos de la parte de proyección pública, profesional, o sea, proyección pública como manejo de autoridad, de poder, de responsabilidad, porque aquí también tenemos una proyección pública, en lo que decía antes de Júpiter en Géminis pasando sobre Saturno y Venus, pero es una proyección de carácter más comunicacional, más del tema del debate, del tema de la lucha, tal como la puede ir llevando en estos tiempos, por esas vías que mencionábamos antes de la impugnación, etcétera, etcétera. Las instancias internacionales también, por supuesto. Él tiene a Marte en Leo en la cúspide de la casa 9, que es la casa relacionada con el extranjero, con lo lejano. Entonces, efectivamente, no tiene nada de raro que haga una campaña, por así decirlo, o sea, que dedique energía a buscar apoyo para su posición y para las posiciones de quienes lo acompañan, a través de eso, pues de lobby en el extranjero, o sea, de viajes, reunirse con gente, buscar aliados en el extranjero, es una de las cosas que puede lograr gracias a ese Marte en la casa 9 y también a Mercurio en esa casa, ¿no? El planeta de la comunicación, regente también de Géminis y de toda esa energía geminiana que se está activando por el paso de Júpiter, que es el planeta naturalmente asociado a la casa 9. Entonces, sí, no me extraña que parte de la estrategia de Radonsky en el futuro inmediato tenga que ver con trabajar las instancias internacionales. Nancy dice, el Quirón allí me hace pensar como un sanador para Venezuela. Bueno, recuerda Nancy o sea, si te refieres a este Quirón en tránsito en su casa 4, esto es algo que tiene que ver más con un tránsito que está recibiendo Radonsky, no tanto con la relación de Radonsky con el país. O sea, él a nivel personal está teniendo ese Quirón en su casa 4. Entonces, si lo vamos a entender como sanación relacionada con el país, en todo caso lo podríamos entender como la aspiración, el deseo que puede tener Radonsky de ejercer un rol sanador para Venezuela. O sea, la interpretación en ese sentido que podría ser es que Capriles Radonsky, al tener ese Quirón pasando por esta zona de su carta, puede tener como muy fuerte el deseo de convertirse un factor sanador para el país. Pero también al tener, ok, vale, eso sí, o sea, él puede tener ese deseo,
de encarnar el rol de la reconciliación. De hecho, algo que se me olvidó cuando estaba comentando la carta de la estructura de tres niveles de Radowski, que me quedé en el primer nivel, me quedé en el primer peldaño de la pirámide, este, es que el camino natural de los inductores es el camino de la no violencia. Por eso no me extraña que Radowski se perfile como un personaje más bien pacifista, a pesar, como digo, de toda la demonización que se le puede hacer desde el oficialismo. Cuando uno lo compara con personajes anteriores que han tenido influencia dentro de las fuerzas de oposición, definitivamente Radowski luce como un personaje conciliador, como un personaje pacifista. Y entonces eso es un rasgo del inductor. Y como Quirón es el planeta naturalmente asociado al inductor, entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. Él puede querer actuar en función de reconciliar, en función de unificar, en función de calmar, en función de generar paz. O sea, el camino de la no violencia, como decía. Pero eso no necesariamente es lo que va a lograr. O sea, o la manera en la que ese Quirón se va a manifestar. Porque, no, y ojo, no estoy diciendo que esto sea lo que vaya a ocurrir, pero no tiene nada de raro que precisamente esos intentos sean experimentados también como herida, o sea, no como sanación, sino como herida. Es decir, hay una porción del país que puede considerar las acciones de Capriles Radowski como acciones orientadas hacia la reconciliación, hacia lograr una dinámica armónica nueva en el país. Pero evidentemente hay gente que puede ver a Radowski y su negativa a reconocer a Maduro, el triunfo de Maduro. Realmente no ha habido una negativa a reconocerlo como presidente en términos de declararse en rebeldía, ¿no? No se ha dado eso. Lo que se ha dado es toda esta situación de llamarlo el ilegítimo y todo aquello, impugnar las elecciones, pero digamos que en ningún momento ha habido un llamado a deponer a Maduro o algo por el estilo. Pero digamos esa actitud de no reconocer su triunfo en las elecciones, este gran sector del país lo puede ver como una manera en la cual él está generando una herida, ¿no? En el cual él está creando un clima desestabilizador para el país, ¿no? Ese discurso de Maduro según el cual Capriles Radowski es un burguesito que está lleno de odio y que está creando un clima de zozobra para la nación. Bueno, esa también sería una lectura de esa conexión con Quirón en su casa 4 que tiene en este momento. En todo caso, luego podemos ver la comparación de su carta con la Carta de Venezuela para tratar de entender más lo que sería su relación con el país, su química con el país. Pero en este instante, lo cierto es que su relación con la Casa 4 y el impacto que esa Casa 4 puede tener en la Casa 10 está coloreada o está definida por ese paso de Quirón en esa posición. Digamos que el caso es particularmente aplicable a la situación que ha vivido Radowski, porque una persona que depende del voto popular y de la transparencia y de la confiabilidad de ese voto popular, del proceso electoral, para llegar a ocupar una posición de poder, bueno, es una persona que está viviendo en toda su extensión la unión de los temas de Casa 4 y de Casa 10. O sea, Casa 4 nos remite al país y al tema de la votación y al tema del arrastre que se puede tener en términos de seguidores, el peso político que se puede tener en la relación con el país. Y la Casa 10 nos habla de las posiciones a las que se pueden alcanzar, o sea, las posiciones que pueden llegar a alcanzarse a partir de ese tema de la votación, ¿no? Entonces, por eso digo que esto era como muy claro y era una de las razones por las cuales
yo no confiaba en un triunfo de Capriles en las elecciones. Y ojo, realmente me sorprendió el desenvolvimiento, ¿no? Yo sí me esperaba tensiones, conflictos, pero ese margen tan pequeñito, yo esperaba que efectivamente Capriles se mantuviese e incluso ganara puntos, pero lo que no me esperaba era esa caída de Nicolás Maduro, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de todos esos factores, siguió al final presentándose un escenario en el cual él no lograba esa satisfacción que representaba alcanzar la presidencia a partir del apoyo del país. Algo que estaba bastante dificultado por ese paso de Quirón por la Casa 4. Ok, vale, vamos a regresar a la estructura de tres niveles. Avísenme cuando les cambie la imagen, avísenme cuando les aparezca otra vez la pirámide de tres niveles. Vamos a poner pausa. Ah, ok, ya, perfecto. Ok, ajá, bueno, entonces, en este nivel, ¿verdad? El ser inductor. El lado positivo ya lo hemos estado viendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el lado negativo de los inductores? El lado negativo es tratar como niños a la gente. O sea, efectivamente, y ojo, de nuevo, no estoy diciendo que Radowski esté haciendo eso o vaya a caer en eso, pero igual que hablábamos de la luz y de la sombra, de las otras estructuras, tenemos que hablar también del aspecto sombra de la estructura inductora. El aspecto sombra de la estructura inductora es ser condescendiente, por así decirlo, es ver al otro como un ser que no es capaz realmente de tomar decisiones por cuenta propia, que requiere dirección. Una de las fantasías que muchas veces tienen los inductores es creer que saben mejor que los otros lo que le conviene a esos otros. Y entonces, bueno, eso puede formar parte de la dinámica del pastor, como explicaba antes, o del adulto entre niños, pero en algunas ocasiones genera una distorsión en la relación de la persona con su entorno. De nuevo, no estoy diciendo que Capriles esté cayendo en ese error, pero ese sería uno de los peligros de la estructura inductora, que en última instancia está asociada a un cierto sentimiento de superioridad. O sea, el inductor puede desarrollar con facilidad una especie de ilusión de superioridad. A veces esa ilusión de superioridad puede tener base en la parte de las habilidades, los talentos de la persona. A veces es una superioridad de tipo moral, pero es un peligro, ¿no? Eso de que la persona pueda llegar de alguna manera a sentirse superior a otros que le están rodeando. De nuevo, no es que todos los inductores vivan ese aspecto, pero sería como una de las cosas a las que habría que estar atento, ¿no? A que efectivamente Capriles sea capaz de mantener una conexión con el tema de la humildad, con el tema del recibir consejo, ese tipo de cosas. Ok. Luego, bueno, en cuanto a los planetas que acompañan ese nivel vital, como dije, Quirón simplemente refuerza la estructura inductora y además tiene a Júpiter y a Urano. Urano, que es el planeta de los cambios, de lo innovador, de lo diferente, y Júpiter, que es el planeta de la expansión. Entonces, a nivel vital, realmente tiene una estructura muy buena, ¿no? Para el camino que ha elegido en su vida, que es el de la política. Luego tenemos la estructura social. La estructura social es la manera de presentarse en sociedad, la manera de construir su personaje social y de manejar la cotidianidad y las situaciones que surgen en la cotidianidad en esas interacciones sociales. Bueno, y allí él es multitalentoso. Multitalentoso es la estructura fijo mutable, es como el padre frente al niño. O sea, si el inductor es el adulto frente al niño, el multitalentoso es el padre frente al niño. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el inductor tiene una visión, por decirlo así,
inmediata, basada en el presente, centrada en el aquí y en el ahora, mientras que el multitalentoso tiene una visión que es, digamos, como más amplia, ¿no? Que tiene que ver como con un conocimiento de los mecanismos, de las potencialidades, de los recursos que se pueden utilizar. Es decir, el multitalentoso es inteligencia flexible, inteligencia adaptable, mientras que el inductor es energía flexible, energía adaptable. Digamos que la diferencia es esa. El inductor tiene que ver con la energía, mientras que el multitalentoso tiene que ver más con el talento, con la inteligencia, con el uso de la razón. Bueno, socialmente él es el tipo de persona que va a expresar esa característica de la inteligencia adaptable, la inteligencia flexible, la inteligencia que aprovecha las coyunturas, la inteligencia que se redefine a medida que va avanzando el camino, porque va aprovechando los elementos que el camino le va presentando. No es una estructura, digamos, terca, no es una estructura que se empeñe en hacer las cosas, o sea, no, de una determinada manera, pase lo que pase, o sea, no es como, no es ese tipo de discurso de si la naturaleza se opone, haremos que nos obedezca. Es más bien, bueno, si la naturaleza se opone, vamos a ver cómo jugamos con ello, para ir aprovechando y para ir avanzando. O sea, es inteligencia flexible, inteligencia que aprovecha las vueltas del camino. En ese sentido, es interesante compararlo con la estructura social de Nicolás Maduro. En ese mismo nivel social en el que Capriles Radonsky es multitalentoso, Nicolás Maduro es perfeccionista. La estructura perfeccionista es la estructura que se empeña en hacer las cosas de la manera que cree que es la manera correcta. De hecho, uno de los problemas de la estructura perfeccionista, sobre todo en ese nivel social, es la rigidez. Entonces, por ejemplo, en esta radicalización del discurso que ha tenido Maduro, y no solo en la radicalización del discurso, sino en digamos, ¿cómo podríamos decir? En la falta de registros de ese discurso. O sea, un discurso que de alguna manera repite punto por punto la cartilla del ideario bolivariano, y que no está, digamos, como haciendo innovaciones, aportes, variaciones, sino que está haciendo las cosas de la manera que él considera que es la manera correcta, ¿no? Y para quien es muy importante, una de las cosas que caracteriza a la estructura perfeccionista es que le da mucha importancia a tener la razón. El tema de tener la razón es algo que digamos, eso le hace mucho peso, y además es el tipo de estructura que es muy susceptible a la crítica. Para Nicolás Maduro, todos esos cuestionamientos que está recibiendo, y no solo desde la oposición, ¿no? Desde la oposición, el cuestionamiento a su legitimidad y por supuesto a actuaciones que ha tenido ya en el tiempo que lleva como presidente. Recordemos que en la práctica Nicolás Maduro ha actuado como presidente del país desde hace ya un buen rato, pues no es que está estrenando la silla, ¿no? Entonces ya tiene en su haber unos cuantos puntos que se le pueden reclamar diciendo te has equivocado en esto, te has equivocado en esto otro. Bueno, esa idea de gente a su alrededor diciéndole que se ha equivocado, que se equivocó en una cosa o que se equivocó en otra, ya sea gente de la oposición o gente del propio gobierno, porque sabemos, bueno, o, no, o si no del gobierno, por lo menos del oficialismo. O sea, ya hemos visto que en más de una ocasión, dentro de las filas del propio chavismo, surgen voces que critican actuaciones del gobierno en general y de Maduro en particular. Entonces, y además lo de la caída en las elecciones, que también es algo que de alguna forma el colectivo chavista le reclama, todas esas fuerzas
que confiaban en él, bueno, le reclaman que haya perdido ese capital político que le dejó Chávez. Bueno, todo eso, todo ese mensaje de te equivocaste, lo hiciste mal, o lo estás haciendo mal, es algo que para una personalidad como la de Nicolás Maduro es terrible, terrible, terrible. O sea, es el tipo de cosas que lo pueden hacer sentir realmente muy, pero muy mal. Y que lo pueden llevar precisamente por compensación a asumir posiciones todavía más rígidas. Es decir, si yo siento que me están criticando, si yo tengo esa estructura perfeccionista social y yo siento que me están diciendo que he hecho las cosas mal, yo tengo dos posibilidades. Oigo la crítica y corrijo lo que tengo que corregir, o simplemente hago oídos sordos a la crítica y me empeño en decir no. Lo que pasa es que tú no estás comprendiendo lo que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que tú realmente no estás viendo el problema completo como lo estoy viendo yo. Y entonces se dan una serie de mecanismos del perfeccionista que le llevan a poder negar el error, a poder negar el fallo. En algunas ocasiones, los perfeccionistas llegan a ser psicológicamente incapaces de reconocer errores, de reconocer fallos, de aceptar que en un momento dado se están equivocando porque se les va la autoestima en ello. Bueno, Radowski tiene una estructura totalmente distinta a esa estructura perfeccionista, porque esta estructura multitalentosa se caracteriza por, como decía antes, por esa capacidad para redefinirse, para ser flexible, para decir, ah, no era por aquí, bueno, entonces nos vamos por este otro lado. Y en el momento actual, digamos que ese puede ser un factor que juegue a favor de Radowski en el mediano plazo, esa capacidad para adaptar sus estrategias, para cambiar en un momento dado el discurso, el mensaje, la manera de manejar sus recursos, que es una característica del multitalentoso. En esa estructura multitalentosa, él tiene la Luna, Mercurio y Marte, que es una buena concentración de energía, y además tiene a Lilith natural que le da, digamos, como el toque de malicia, ¿no? Le da o sea, tiene energía por una parte, tiene capacidad comunicacional, pero también tiene el toque de malicia que puede ser necesario para manejarse dentro del universo político. Y desde el punto de vista de la estructura mental o circunstancial, o sea, a este nivel lo llamo circunstancial y tiene que ver con la manera de manejar las circunstancias, pero al final tiene mucho que ver con la manera de pensar, o sea, la forma en la que manejamos las circunstancias con mucha frecuencia se refleja en nuestra manera de pensar. Y Radowski allí tiene la estructura fusionadora, y esa es una estructura que tiende a darle una tremenda importancia a lo afectivo. Es decir, es una estructura de pensamiento o de toma de decisiones que tiene, que busca todo el tiempo mantener una especie de homeostasis afectiva. Es como la necesidad de sentir que las decisiones que estoy tomando son decisiones que me resultan gratas desde el punto de vista afectivo. Es decir, como aquello que yo decido, puedo decir que es cónsono con lo que estoy sintiendo. O sea, algo así como decidir con el corazón. O sea, esa gente que puede en un momento, que en una coyuntura, cuando tiene que tomar una decisión, tiende a tomar la decisión que refleja su sentir, que refleja el estado de alma, por así decirlo, ¿no? El estado afectivo en el que puede estar inmerso. En la práctica eso tiene connotaciones a veces no sé, muy triviales, ¿no? Como por ejemplo el tipo de persona que toma sus decisiones en función de las cosas que le parecen agradables o desagradables, o las cosas que le parecen atractivas o poco atractivas, estimulantes o aburridas. Es decir, muchas veces eso de permitir que la parte afectiva nos guíe, se expresa en criterios como lo que les estoy diciendo. Otra manera de referirse a esto mismo de la toma de decisión de manera afectiva es
toma de decisión que toma en cuenta al otro. O sea, o sea, tomo mis decisiones de tal manera que el resultado final de la decisión mantenga mi sentido de pertenencia, de afiliación, de vínculo con la gente que me rodea. O sea, gente que al momento de tomar decisiones va a tomar muy en cuenta ese sentido de pertenencia, de grupo. Eh, ok, habrían otras cosas que podríamos decir así, por ejemplo, como estilo de pensamiento. El fusionador es un tipo de mente que no se coloca límites de entrada. O sea, la mente fusionadora es una mente que puede establecer relaciones entre cosas que pueden pertenecer como ámbitos muy distintos de la realidad. En ese sentido puede ser un pensamiento también creativo, ¿no? Puede ser una manera de pensar bastante creativa. Digamos que hay intuición. El estilo de pensamiento fusionador es un estilo de pensamiento que tiene una conexión fuerte con la intuición, entendiendo en este caso que se trata de una intuición que tiene mucho que ver con la gente, o sea, con una intuición que tiene que ver mucho con las relaciones humanas. Vale. Los planetas que tiene dentro de esa estructura fusionadora son bien interesantes porque entre ellos está Neptuno. Igual que Quirón es el planeta asociado al inductor, Neptuno es el planeta asociado al fusionador. Entonces, tener Neptuno en ese nivel significa que el aspecto fusionador se amplifica y además surge o aparece con más fuerza una de las facetas del pensamiento fusionador que tiene que ver con la solidaridad, con la preocupación de tipo social, ¿no? El deseo de la empatía, la capacidad para preocuparse por el bienestar de otros, etcétera, etcétera. Tiene a Venus que entra en sintonía con ese Neptuno, el Venus, en su carta va a entrar fácilmente en sintonía con con ese Neptuno y con la estructura fusionadora. Son planetas que tienen que ver con lo relacional. Lilith 1181, que tiene que ver con la entrega, con el sacrificio, de nuevo con la solidaridad, entra también dentro de esa misma sintonía de Neptuno y de Venus, pero también tiene a Saturno, a Plutón y a Lilith Osculatriz. Lilith Osculatriz, digamos que le da parte de lo que sería ese toque de carisma, ¿verdad? Añade también, o sea, digamos que vuelve otra vez a colocar ese tema del magnetismo que puede llegar a tener sobre el tapete, pero Saturno y Plutón es otra cosa. Saturno y Plutón habla de poder y autoridad. Plutón tiene que ver con el poder, Saturno tiene que ver con la autoridad. De hecho, Plutón y Saturno eran los planetas vitales de Chávez. O sea, los dos planetas que Hugo Chávez tenía en su nivel vital eran Plutón y Saturno. Entonces, Hugo Chávez era una persona que a nivel vital tenía una conexión tremenda tanto con el tema del poder, con el tema de la autoridad. En el caso de Enrique Capriles Radosky, esa conexión no es una conexión vital, es una conexión circunstancial. Es decir, frente a las circunstancias, él es capaz de tomar decisiones que utilizan esa perspectiva del poder y de la autoridad. Entonces no está nada mal, no está nada mal tener ese Saturno y ese Plutón allí. Vale, regresemos a su carta, ¿no? Con eso sí terminamos su estructura de 3 niveles. Vamos a regresar a su carta y vamos a ver su momento actual. Vamos a regresar a su carta natal. Ok, allí tenemos la carta natal de Capriles. Avísenme cuando les aparezca, les debe aparecer la carta natal solita de Capriles Radosky. Ok, perfecto. Fíjense que él tiene a Lilith 1181 en conjunción con el ascendente. Dependiendo de si la hora es un poquito antes, un poquito después, o sea, esto va a cambiar, pero siempre va a ser Lilith 1181 muy cercana a su ascendente. Lo cual habla de la preocupación que él puede sentir por la gente. O sea, Lilith 1181, como les dije, en algún momento tiene que ver con la solidaridad, la entrega, el sacrificio incluso que podemos hacer por otro.
entonces todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, la preocupación por el prójimo, viene en ese planeta. Por ejemplo, Noam Chomsky, que independientemente de si están, o sea, de la visión que puedan tener de Noam Chomsky, o sea, Chomsky se ha convertido en cierta manera como una especie de bandera para el chavismo, porque a Hugo Chávez le parecía que el pensamiento de Chomsky estaba alineado con sus ideas. El propio Chomsky, hablando del proceso bolivariano, digamos que no es que sea, en entrevistas no es que aparece como un fanático del proceso bolivariano, sino que simplemente él está en su nota, como ha estado desde hace muchísimos años, de denunciar lo que son los abusos del poder desde el país en el que le toca vivir, Estados Unidos, y tratando de motorizar causas que buscan justicia social a nivel mundial, etcétera, etcétera. O sea, es decir, independientemente de si somos de oposición o si somos oficialistas, lo cierto es que Noam Chomsky es un intelectual que tiene su peso, y que puede ser utilizado como bandera, bueno, por unos u otros. Pero lo cierto es que Chomsky tiene, igual que Capriles Radowski, a Lilith 1181 en conjunción con el ascendente. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque eso no tiene nada de raro que personas que de alguna forma se sientan motivados por el tema de las causas, del trabajo en función de otro, tengan esa posición. Pero ¿qué ocurre? Lilith 1181, como decíamos el otro día, también es la posibilidad de convertirnos en el sacrificio, o sea, de convertirnos en ese cordero que es llevado al sacrificio, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, que uno de los episodios en la vida de Radowski es el tema de que estuvo preso, ¿no? Él estuvo preso, pasó un preso, no sé cuánto tiempo fue que estuvo preso, pero digamos que estuvo preso, ¿no? Y digamos que ya ese episodio implica una conexión con ese aspecto del Lilith 1181, que tiene que ver con vivir el sacrificio y eventualmente ser la víctima, ¿no? Y además, eso está también vinculado al hecho de tener Lilith natural, Lilith osculatriz y Neptuno, todo eso en la casa 12, que tiene que ver con el tema de la eventual pérdida de libertad, y tener a Neptuno en el grado 246 de Sagitario y la Luna en el grado 250 de Leo, es decir, un trígono exacto de Neptuno a la Luna, que es el regente de su Sol. Recordemos que la Luna rige a Cáncer y él es de Sol Cáncer. Entonces tenemos a Neptuno desde la casa natural de Neptuno, recordemos que la casa 12 es la casa natural de Neptuno, haciéndole trígono a su Luna que rige su Sol. Claro, en su lado positivo, ese trígono de Neptuno a la Luna puede tener que ver de nuevo con el tema del arrastre que puede tener, con el tema del carisma, o sea, con las inquietudes espirituales que puede llegar a tener Capriles o sus preocupaciones, como decía antes, por el lado social. Pero definitivamente la casa 12 también está asociada al tema de la pérdida de libertad, ¿no? Sabemos que una de las asociaciones de la casa 12 es el tema de la cárcel, las hospitalizaciones, se asocian a la casa 12. No es la única asociación, no es la más frecuente, pero sí es una de las asociaciones naturales de Neptuno y de la casa 12, y entonces tenemos una carta en la que, en la que ese tipo de experiencias surgen como factibles y donde efectivamente ya las ha vivido en el pasado. Entonces no tendría nada de raro que las iniciativas que en este momento se están poniendo en marcha, desde el oficialismo, desde el gobierno, que buscan acusar a Radowski de agente desestabilizador, que buscan establecer una culpabilidad con relación a las muertes que se dieron en los disturbios inmediatos al tema de las elecciones, en fin, todos esos movimientos
que siguen en marcha, o sea, no es que eso ha dejado, o sea, en algún momento se hizo mediático, ¿no? En algún momento hubo los señalamientos y hubo los discursos, entre otras cosas, esa intervención tan terrible, no sé, pues creo que no sé, la palabra que se me viene a la mente es infame, de Iris Varela, en la cual hablaba de que ya le tenía la celda a Capriles, ¿no? Bueno, independientemente de que en este momento no sea este tema mediático, igual sigue estando en marcha. O sea, evidentemente hay un proceso en esa dirección, igual que el proceso de impugnación busca llegar hasta instancias internacionales. Ese proceso de encarcelamiento de Capriles también quiere llegar a un resultado. Por supuesto que por el camino pueden pasar muchas cosas. El gobierno puede darse cuenta de que puede no convenirle convertir, o sea, darle ese protagonismo que le daría a Capriles el hecho de ir preso. Incluso también, o sea, no sabemos si Capriles va en un escenario de ese estilo a asumir otra vez su Lilic 1181 y estar allí aceptando el estar preso o si preferiría irse del país, no sabemos cuál podría ser la manera de jugar sus cartas en ese instante. Pero lo cierto es que la posibilidad de la pérdida de libertad existe, ya la ha vivido en el pasado, y la posibilidad de asumir ese rol de cordero sacrificial es algo que también está dentro de su carta como posibilidad. De por sí pudiera estarse inmolando. Exactamente, sí, correcto, tal cual. Una de las posibilidades es esa, ¿no? Que efectivamente él se quede sabiendo que existen esos escenarios y acepte, digamos, caer dentro de los engranajes de este sistema judicial que sabemos que está tan politizado como el nuestro, pero que decida quedarse, caer dentro de esas ruedas del sistema judicial y efectivamente inmolarse, ¿no? Nancy dice la conexión con la abuela judía. Ah, bueno, sí, claro, ahí estaríamos hablando de otra conexión, de otro aspecto diferente, que es más como metiéndonos en la psique de Capriles, pero lo que estás diciendo, Nancy, es muy pertinente y muy agudo, porque efectivamente es un trígono de Neptuno a la Luna, ¿no? El Neptuno en la casa 12 está en trígono a la Luna, que puede ser una imagen de la abuela, ¿no? La Luna la asociamos con la madre, pero perfectamente puede ser la abuela, puede ser cualquier personaje femenino sobre el cual se proyecten las características lunares. Entonces, sí, esa idea de la conexión con la abuela judía y el tema de los sufrimientos del pueblo judío, el tema de todo lo que gira alrededor del holocausto, etcétera, etcétera, la supervivencia después del holocausto, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Sería algo que él podría vivir a través de ese Neptuno trígono a la luna y que le daría todavía más fuerza a esa posibilidad de caminar hacia su inmolación, pues en el sentido de ir a la cárcel, cosas de ese estilo. Claro, esa inmolación, entre comillas, podría ser la base para un posterior resurgimiento, ¿no? Ya sabemos que es súper común eso. El propio Chávez, digamos que debió buena parte de su éxito posterior haber aceptado su tiempo de cárcel, bueno, haber efectivamente en ese momento depuesto las armas y entregarse y ser prisionero y pasar por ese periodo que pasó en la cárcel. Entonces, el estar en la cárcel, bueno, y por supuesto que hay muchos ejemplos a otra escala, o sea, a una escala, digamos, definitivamente más allá de Capriles o más allá de Chávez, tenemos ejemplos como el de Nelson Mandela, pues, ¿no? Como todos esos años, que esos sí fueron años, los Mandela preso, ahí sí fue, digamos, no recuerdo cuánto tiempo es que estuvo preso, pero eso sí fue una vida, la que Mandela estuvo preso,
antes de salir de la cárcel y alcanzar el poder. Entonces, lo cierto es que el hecho de en un momento dado perder la libertad, bueno, también Hitler, ¿no? Hitler fue otro caso, ¿no? De personaje que estuvo preso y después llegó al poder. Es decir, no tiene nada de raro que el paso por la prisión, que el paso por la cárcel, pueda llegar a ser algo que ennoblezca, entre comillas, a la persona de cara a su imagen pública, de cara a su conexión con el pueblo. Entonces sí, podría ocurrir que Capriles, o sea, que se pusieran en marcha esos mecanismos, que Capriles caiga preso y que eso más bien sea un factor que más adelante le sume a él un capital político. También se podría dar otro escenario en el cual simplemente la inmolación es real, es decir, por la razón que sea, él quede, por decirlo así, inhabilitado para ejercer un rol político, en cuyo caso, bueno, tendrá que traspasarle su capital a algún otro personaje dentro de la oposición que pueda tomar el relevo en esta historia. Pero yo creo que todavía podemos asumir que aún en el caso de que prosperaran esas iniciativas para encarcelar a Capriles, eso no necesariamente significa el fin de Capriles como líder de la oposición y como potencial candidato a ocupar la presidencia del país. Vale, bueno, en ese sentido vamos a ver su clima actual, ¿verdad? Vamos a ver su clima astrológico actual, pero ya esta vez fijándonos más en la totalidad, ¿verdad? Del tema. Y bueno, por supuesto que hay un primer tránsito que a ojo, ¿no? Inmediatamente, cuando uno lo ve, inmediatamente llama la atención, que es el tema de la entrada de Saturno en su casa 12 y en particular la conjunción de Saturno a su Lilith natural que está en la cúspide de la casa 12. Saturno que tiene que ver con las restricciones, entrando en la casa 12, perfectamente puede tener que ver con el momento en el que se pierde la libertad, ¿no? Entonces, ese sería un momento delicado dentro de la posible evolución del clima astrológico de Capriles en los próximos meses. Entonces, vamos a ver cuándo ocurre eso. En este momento Saturno está retrógrado, así que más bien se va a alejar de esa posición, pero luego vuelve a moverse hacia adelante y ahí está, ahí está. Esta sería la zona. Estamos hablando de octubre de este año. Por otros indicadores que había estudiado ahora en la tarde, no sé si me dé tiempo de verlo, por otros indicadores que estuve estudiando, aparecía muy fuerte el mes de septiembre. El mes de septiembre aparecía fuerte, o sea, usando otras técnicas, el septiembre aparecía fuerte para Capriles, en este momento, usando los tránsitos, que bueno, es una de los puntos centrales, ¿verdad? De las piedras angulares de la astrología, tendríamos que sería aquí, en octubre, que estaríamos pasando como por un pico negativo de esa energía saturniana. No estoy diciendo que allí vaya necesariamente a pasar algo, pero efectivamente entre septiembre y octubre habría una posibilidad grande de que se activara algo relacionado con todos estos temas del juicio que le pueden seguir o de las amenazas de pérdida de libertad o cosas de ese estilo. O sea, digamos que esa sería una zona delicada para Capriles en un futuro relativamente cercano. Creo que sería, bueno, yo no he visto, o sea, ojo, recuerden que estoy viendo muchas veces en estas charlas, yo estoy viendo los indicadores en el mismo momento en el que se los estoy conversando. No es que he hecho un estudio detallado a priori de todos los temas de los que vamos hablando, porque simplemente son muchos, ¿no? Y lamentablemente no tengo el tiempo, ¿no? Entre las consultas, los cursos y demás, no siempre tengo el tiempo para dedicarle a todo esto. Pero, por ejemplo, yo no he visto la revolución solar de Capriles, vamos a verla, vamos a ver su revolución solar próxima, vamos a ver no la actual, sino la próxima. Me interesa ver
la revolución solar próxima porque sospecho que sería en ese periodo que arranca a partir de julio, que tendríamos como más posibilidad de acontecimientos relevantes, ¿no? Entonces, vamos a colocar su revolución solar para el momento actual, disculpen, ajá, pongo momento actual, vamos a la revolución solar, perdón, revolución solar, la revolución solar, calculamos, esta es la 2012, esta es la revolución pasada, bueno, asumiendo que cumplió en Caracas, yo no sé realmente si Capriles cumplió en Caracas o no cumplió en Caracas el año pasado, asumiendo que cumplió en Caracas, esta es una revolución de ascendente en Leo, con Leo cayendo sobre su Mercurio, claro, siempre con la duda de qué tan exacta sea su hora de nacimiento. El medio cielo aparece sobre su casa 6 con Lilith natural y Lilith osculatriz en la casa 10. Esto tendría que ver con esas sorpresas, esa inestabilidad, esos acontecimientos digamos, que nos pueden descuadrar, que estarían asociados a esa combinación de Lilith natural y Lilith osculatriz que tendría que ver con todo este tema de las elecciones y lo que ha ocurrido posteriormente. Sí, bueno, por encimita, ¿no? Por encimita estoy viendo que sí, hay cosas que pueden parecer de entrada consistentes, pero como decía, la que quiero que veamos es la revolución siguiente, porque realmente falta muy poquito, ¿no? Falta muy poquito para que comience esta revolución y es más probable que si se dan temas en su carta, ¿verdad? Si se dan temas que tienen que ver con esto de la pérdida de libertad, se terminen concretando después de su cumpleaños más que antes de su cumpleaños. Digo por los mismos tiempos que suelen estar asociados a todos los procesos judiciales, independientemente de si el gobierno quiere meterle prisa, ¿verdad? Quiere meterle acelerador a cualquier cosa de ese estilo. Vale, bueno, el primer punto es que el ascendente de revolución, para su siguiente revolución solar, está en Escorpio, muy cerca de la cúspide de su casa 12. De hecho, tal vez con un error en su hora de nacimiento, o sea, no, siempre, claro, porque si movemos la hora de nacimiento igual se mueven las cúspides de revolución solar, no, al final es lo mismo, al final igual tenemos, ya sea que pongamos la hora de las 4 o la hora de las 3, lo cierto es que el ascendente de revolución está cerca, pero no llega a estar en casa 12, lo cual es bueno. Claro, esto podría cambiar si cumple años en otro país, ¿no? O sea, si cumple años en algún otro lugar, podría este ascendente pasar a casa 12 y eso no sería recomendable, ¿no? Si yo fuera astrólogo de Radowski, le haría énfasis en eso, en cuidar en lo de cumplir años en un lugar en el que no vaya a ocurrir que ese ascendente entre en la casa 12, porque eso aumentaría las probabilidades de un acontecimiento como el que estábamos mencionando. A ver, pero entonces tenemos, fíjense, el medio cielo de esta revolución solar cae en conjunción con Marte. Ahí sí, ahí sí tenemos, ahí sí tenemos algo que podría llegar a variar con la hora, pero si ponemos las 4 de la tarde, si ponemos la hora de las 4 de la tarde, allí no hay para dónde agarrar. Si ponemos las 4 de la tarde, el medio cielo de revolución solar próximo está en conjunción exacta con su Marte natal, que es el regente antiguo de Escorpio, que es el signo que aparece en la casa 12. Claro, también es el regente de Aries y Urano está muy cerca de su casa 5. Aries está en la cúspide de la casa 5, así que esto también habla de la proyección pública. O sea, es un año en el que sigue estando presente el tema del protagonismo, de la proyección pública, de lo que puede ser
su evolución como líder, como personaje con un peso político, incluso recuerdan que les comentaba que este Marte en Leo, en la cúspide de la casa 9, era uno de los factores que facilitaban esa conexión con el extranjero, con el exterior, esa idea de buscar apoyo en el extranjero o hacer lobby en el extranjero, o sea, eso de apelar a instancias internacionales, ya sea instancias jurídicas, ya sea reunirse con parlamentarios de otros países, ya sea con gobernantes de otros países, o sea, eso de hacer lobby en el exterior y que eso pueda consolidar o darle peso a su imagen, es algo que aparece muy marcado en esta revolución solar próxima, cumpliendo en Caracas, ¿no? Siempre con esta idea de cumplir en Caracas y de que él haya nacido alrededor de las 4 de la tarde. Pero en el lado negativo, como decía antes, este Marte es el regente antiguo de Escorpio. Entonces, de hecho, los dos temas no son excluyentes. Si Capriles Radonsky cayera preso, si efectivamente se siguiera una causa en su contra y terminara perdiendo la libertad, ese sería el tipo de situación que definitivamente generarían un eco a nivel internacional. O sea, a nivel internacional, mucha gente se vería obligada a tomar una posición frente a un escenario de ese estilo e incluso puede llegar a convertirse en un factor capitalizable en términos de esa búsqueda de apoyo en el exterior, ¿no? Apoyo que de alguna manera puedan ejercer alguna presión sobre el gobierno en Venezuela y generar algún tipo de concesiones, ¿no? Por ejemplo, esta situación anómala que estamos viviendo en el Congreso de unos parlamentarios de oposición que no pueden hablar y bueno, y que eventualmente pueden ser sometidos a agresiones. Y dije que íbamos a revisar esa fecha y no la revisamos al final, no nos va a dar tiempo, nos quedan nada más 14 minutos de charla, pero en todo caso lo cierto es que la presión internacional puede ser uno de los factores que ayude a nivelar un poco, no a nivelar por completo, pero a nivelar un poco, o por lo menos a reducir el desnivel del terreno de juego, ¿no? A nivel de presiones internacionales se puede lograr, por ejemplo, no sé, que se sanee la situación de la Asamblea Nacional, cosas de ese estilo, ¿no? Que en algún momento Venezuela, o sea, el gobierno se vea en la coyuntura de decir, bueno, que tenemos que hacer algún tipo de concesión por este lado, porque se nos están cerrando puertas a nivel internacional. Ese es un escenario que podría ocurrir, pues, ¿no? No, por supuesto, la entrega del poder, pero sí por lo menos cambiar un poco la tónica alrededor de este tema de cómo se está jugando cómo se están jugando las cartas en la Asamblea Nacional. Que bueno, voy a irme un momentito a eso, voy a irme un momentito a esto de lo de la Asamblea Nacional, lo podemos ver de muchísimas maneras, lo podemos ver de muchas formas diferentes, pero hay una en particular, es que realmente, o sea, o sea, no puedo negar que me impactó, o sea, que el tema realmente me resultó, bueno, impacto no es la palabra, me resultó chocante, o sea, es el tipo de cosas que uno simplemente no espera que ocurran. Y entonces los indicadores que podemos encontrar allí, déjenme buscar, yo encontré varios que me llamaron mucho la atención. Vamos a ver si ahorita recuerdo cuáles eran. Creo, ajá, vamos a ver la revolución nodal. Vamos a ver la revolución nodal. ¿Se acuerdan? Lo que hemos dicho, ¿no? La revolución nodal que comenzó en el año 97 es el mapa en el que se desarrolla todo el tema del movimiento chavista, ¿verdad? La revolución bolivariana está inscrita dentro del marco de esta revolución nodal que comenzó el 22 de agosto del año 97 y que dura hasta el 2016.
Bueno, una de las cosas que nosotros podemos hacer es hacerla girar sobre sí misma a lo largo de todo su recorrido, de todo su vigencia, ¿no? Eso es algo que hoy en día está muy popularizado el término atacir, ¿no? Se suele decir que uno está haciendo atacir de una carta cuando la gira sobre sí misma, cuando le da una vuelta sobre sí misma, en la duración de su periodo natural. Es decir, dar una vuelta a la revolución solar en el periodo de un año o dar una vuelta a una revolución de la luna en el periodo de un mes, o sea, tomar el periodo de vida natural de alguna carta y dar una vuelta sobre sí misma, eso sería hacer atacir de la carta, o también podríamos llamarlo la dirección zodiacal natural. Esa sería, digamos, como la manera más clásica de decirlo. Entonces, la dirección zodiacal, bueno, o no más clásica, ¿no? Más clásico es lo de la Tacil, pero digo más contemporáneo, pues más con el uso internacional. Esto de la Tacil se ha puesto muy de moda en habla hispana, pero digamos que a nivel del lenguaje astrológico, en Europa y en Estados Unidos, estaríamos hablando de una dirección zodiacal. Bueno, lo cierto es que haciendo dirección zodiacal, sobre esta carta, podemos ubicarnos en la fecha, ¿verdad? Nos podemos ubicar el día 30, ¿verdad? El día 30 de abril. Ahí estamos, el día 30 de abril, que es el día en el que se da esta trifulca. Bueno, fíjense que ese día, bueno, para que vean, para que nos entendamos acá, con esto, voy a poner, perdón, disculpen, voy a poner esta otra ventanita, aquí está, esta ventanita de acá. Fíjense, aquí aparece la oposición Sol-Luna, ¿verdad? Aparece la oposición Sol-Luna, con 0 grados, 2 minutos de orbe. Fíjense que si yo me voy al día anterior, ¿verdad? Tengo 0 grados 1 minuto, y si me voy un día antes, ya tengo 0 grados 5 minutos. Es decir, el día anterior, ¿verdad? El día anterior fue el día de máxima exactitud. O sea, el día 29. El día 29 fue el día en el que esa oposición de la luna, por Atacir, opuesta al sol, estaba en su máxima energía, pues, ¿no? Pero ese día, ¿verdad? Al día siguiente, estaba apenas allí a un minutico más. Es decir, entre el 29 y el 30, pues entre el 29 y el 30 estamos hablando del momento exacto en el que la luna, por esta técnica de girar la revolución nodal sobre sí misma en el transcurso de su vida útil, la luna pasa por primera y única vez por esa posición que se opone justo al sol, pero además es una luna que está en el grado 29 de Acuario. Eso es importante porque Acuario es el signo que estaría asociado a la casa 11, que es la casa que asociamos al Congreso, a los parlamentos, pues, o sea, en este caso a la Asamblea Nacional. Y la Luna sería, por contraposición con el Sol, lo que nos podría estar hablando del tema de la oposición. O sea, si el Sol lo estamos asociando con el centro del cual irradia el poder, la Luna puede aparecer como el complemento de ese poder, que en este caso sería la oposición. Entonces, en el momento exacto de esa posición de Sol a la Luna, donde además, fíjense que el ascendente también por esta dirección zodiacal, el ascendente estaba en la casa 11, la que asociamos con este tema de los parlamentos, de la asamblea en este caso. Entonces, digamos que allí, ¿verdad? Allí tenemos una configuración que inmediatamente nos hace pensar en lo que se dio ese día, pero digamos que tenemos más. O sea, por una parte tenemos la luna oponiéndose a ese sol,
pero el Sol por direcciones está haciendo contacto con Plutón, también un contacto súper exacto. Vamos a mostrarlo. Ahí lo vemos. Fíjense, igual que el de la Luna, era de apenas 2 minutos. El quincuncio del Sol a Plutón es de apenas 4 minutos. Es decir, estamos hablando del tipo de aspectos que por esta técnica se mantienen activos durante, qué sé yo, 2 o 3 días. O sea, 2 o 3 días. Son 2 o 3 días durante los cuales la persona, o bueno, la persona, la institución, la entidad que estamos estudiando está sintiendo un máximo de esas tendencias que aparecen reflejadas por los símbolos. En este caso, estamos hablando del Sol, de nuevo, que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con el centro desde el cual se irradia autoridad y que además está en la casa 10, que es la casa del ejercicio de esa autoridad, haciéndole quincuncio Plutón, que es un planeta de vida o muerte, de situaciones extremas, de todo o nada, en la casa 3 que tiene que ver con la comunicación. Entonces, bueno, nada, es todo un escenario en el cual efectivamente vemos reflejado este tema de enfrentamiento en el gobierno, donde se da un tema fuertemente comunicacional, donde se da, o sea, donde aparece el lado plutoniano en su dimensión más oscura. O sea, Plutón tiene que ver también con esas situaciones de imposición, esas situaciones del poder visto como algo, ¿cómo podríamos decir? Como algo eh, eh, arbitrario, como algo que avasallante, el poder avasallante, sería una de las maneras de entender esa energía plutoniana. Entonces, bueno, nada, simple, y esto es por la revolución nodal de Venezuela. Pero si vemos las direcciones sobre la carta de Venezuela, si vemos otros indicadores relevantes sobre la carta de Venezuela, bueno, nada, se van sumando factores. Claro, eso no significa que esto se tenía que vivir de esta manera, sino más bien que estamos atravesando un periodo en el que cualquier situación de hielo delgado, o sea, cada vez que el hielo se adelgaza, existe el peligro de que efectivamente se rompa. O sea, estamos, por todo lo que dijimos en alguna de las sesiones anteriores de lo de la carta del cero de Aries, ¿verdad? Esa carta que dura desde marzo de este año hasta marzo del año que viene, donde estaban esas cuadraturas de Marte-Urano a la Luna. Sabemos que estamos de a toque, sabemos que el país está de a toque. Entonces, cada vez que el hielo se adelgaza, bueno, existe el peligro de que se rompa, y si la actitud es la actitud de zapatear sobre el hielo, bueno, pues evidentemente se rompe y ocurre cualquier situación de ese estilo. Ojalá, digamos, el camino que sigamos en los próximos meses sea cada vez menos violento, ¿no? O sea, lo ideal sería que de lado y lado se comprenda que es posible jugar el juego, que es posible jugar la partida sin recurrir a este expediente de la violencia directa, de la violencia, o sea, de la brutalidad, o sea, de la expresión brutal y violenta, ¿no? Ya sea de lado y lado, ¿no? O sea, digamos que esto debería funcionar para ambos lados, porque lo cierto es que cualquier escalada por ese tema violento, bueno, en este momento los indicadores astrológicos del país tienden a hacer resonancia, tienden a entrar en resonancia con ellos. Bueno, nada, no quería dejar de mencionar esto porque definitivamente me llamó la atención, pero ya estamos llegando al final. No sé si tienen alguna pregunta o comentario ya en estos minutos que estamos terminando. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, yo lo dejaría hasta acá y apagaría la grabadora. Bueno, nada, gracias por participar, gracias por estar allí y apago la grabadora.